La Pascua, también llamada Pascua de Resurrección, Pascua Florida, Domingo de Pascua, o Domingo de Resurrección, es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora, de acuerdo con los evangelios canónicos, la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado. La Pascua marca el final de la Semana Santa, en la que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús. La Pascua inicia un periodo de 50 días llamado tiempo pascual que termina el día de Pentecostés. El Domingo de Pascua es una celebración que no se fija con relación al calendario civil. El primer concilio de Nicea estableció la fecha de la Pascua como el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, y fijó el equinoccio en el 21 de marzo. Por lo tanto, la fecha varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Dado que en las iglesias orientales se sigue el calendario juliano, para el cual el 21 de marzo corresponde al 3 de abril según el calendario gregoriano, para estas comunidades la Pascua cae entre el 4 de abril y 8 de mayo. Durante este día se celebran en distintos lugares del mundo procesiones religiosas, así como celebraciones litúrgicas. Las costumbres del Domingo de Resurrección varían en todo el mundo cristiano, pero la decoración de los huevos de Pascua es algo común en muchos países del mundo occidental. Etimología. El término, Pascua, proviene del hebreo. En latín se escribe Pascha, transliteración del griego, y a su vez, del arameo, según la Real Academia Española, la forma vulgar del término Pascua, por influencia del latín pascuum, significa lugar de pastos, por alusión a la terminación del ayuno. Es decir, que esta palabra hace referencia a la acción de festejar un paso, un tránsito, un cambio, una transformación. Y es que el pueblo judío, en la fiesta de la Pascua, recuerda su paso a través del Mar Rojo, guiado por Moisés y quedando liberado de esta forma el pueblo elegido por Yahvé de la esclavitud que padeció en Egipto. Los cristianos, en cambio, con la fiesta de la Pascua conmemoran el paso de Jesucristo de la muerte a la vida, su resurrección, acontecida en domingo, en el tercer día de su muerte, para salvar al pueblo de Dios, que queda liberado así de las consecuencias de los pecados que lo alejan del Creador. Este paralelismo semántico ineludiblemente conduce a otro, de naturaleza histórica, que es preciso tener en cuenta también para alcanzar a comprender el significado de este vocablo en ambas concepciones y su concomitancia, que la tiene pese a sus evidentes diferencias. Jesús, que era judío, celebró con sus discípulos su última cena durante la Pascua judía, concretamente al anochecer del jueves día 14 de Nisán, que es precisamente la fecha en la que los hebreos celebran la cena del Cordero. Rememorando la que precedió a su salida de Egipto, pero para los cristianos la Pascua no la constituye la conmemoración de esa última cena, sino que habiendo muerto Cristo en la cruz al día siguiente, viernes 15 de Nisán, resucitó el 17 de Nisán, domingo, y este es el objeto de su celebración, la resurrección del Salvador. A pesar de esta originaria coincidencia de fechas entre ambas festividades de la Pascua, la judía y la cristiana, que se prolongó durante los primeros siglos del cristianismo, ya no es fácil que se repita con frecuencia, porque el calendario judío seguía el ciclo lunar, compuesto por 355 días, mientras que, desde el primer concilio de Nicea, la mayoría de los cristianos se rigieron por el calendario solar juliano reformado, de 365 días, y además pusieron el énfasis en el día de la semana en que tuvo lugar la resurrección, el domingo. Si bien los cristianos judíos de Oriente prosiguieron con el método judío, es decir, sin tener en cuenta en qué día de la semana pueda caer cada año el 17 de Nisán. Pero, para el resto del área de influencia del Imperio Romano, primó que el día de la semana en que históricamente tuvo lugar la resurrección fue el domingo. Por eso para la Iglesia Católica la fiesta de Pascua tiene lugar siempre en el domingo que sigue a la primera luna llena de cada primavera, pues tampoco se perdió de vista que, a fin de cuentas, el hecho trascendental que se celebra aconteció durante el mes de Nisán, el primer mes del calendario judío, el cual arranca coincidiendo con el equinoccio de la primavera en el hemisferio norte. Origen de la Pascua.
La actual Pascua cristiana hunde sus raíces en el año 1513 a.C., cuando, según la tradición judía, el pueblo judío emprendió su éxodo desde Egipto hacia la tierra prometida. La conmemoración de este hecho, celebrado cada año, como recordatorio de la liberación del pueblo hebreo de su esclavitud en Egipto, recibía y recibe aún hoy en el judaísmo el nombre de Pesaj o Pascua. En la víspera del primer día, se comían hierbas amargas mojadas en vinagre, para recordar la tristeza de la servidumbre. Y se narraban en tono cadencioso cánticos que hacían alusión a las 10 plagas de Egipto. El cordero de Pascua era escogido por cada familia. Con el tiempo, la ceremonia de inmolación fue llevada a cabo por la clase sacerdotal. El animal debía ser macho, cordero o cabrito, sano y de 1 año de edad. Se inmolaba al finalizar el día, y por la noche lo comían con verduras amargas. No estaba permitido romper sus huesos, ni dejar restos de carne. Por esta razón, si la familia no era suficientemente grande para comer un animal ellos solos, los israelitas se reunían en grupos, para cumplir con las prescripciones de orden sagrado. Durante los 7 días posteriores al 14 de Nisán, el pueblo hebreo solo comía pan sin levadura, al que llamaban ácimo, o pan de aflicción. Los primeros cristianos celebraban la Pascua a la par cronológica que la Pascua judía, hasta que el primer concilio de Nicea separó la celebración de la Pascua judía de la católica, quitando a ésta los elementos hebreos. Sin embargo, dejaron el carácter móvil de la fiesta recordando que Cristo resucitó en la Pascua hebrea. Hoy día la Iglesia Católica mantiene el carácter móvil de la fecha de Pascua. La expresión, Pascua, de pasé, el paso del Señor por Egipto, remite hoy principalmente a la fiesta de la Resurrección, que es llamada a veces, Pascua Florida, pero también se usa para referirse a otras 4 celebraciones cristianas, la Natividad, la Epifanía o Adoración de los Magos, el Bautismo del Señor y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. En España, Chile, Cuba y Filipinas, el término Pascua se aplica coloquialmente a la Navidad, englobando Natividad, Epifanía y Bautismo del Señor, mientras que a la Pascua se le llama Pascua de Resurrección, y a Pentecostés se le llama Pascua de Pentecostés, o Pascua del Espíritu Santo. Significado teológico. El Nuevo Testamento enseña que la resurrección de Jesús, que celebra la Pascua, es fundamento de la fe cristiana. La resurrección estableció a Jesús como el Hijo de Dios y se cita como prueba de que Dios juzgará al mundo con justicia. Dios ha dado a los cristianos, un nuevo nacimiento a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Los cristianos, por la fe en el poder de Dios, han de discernir espiritualmente con Jesús resucitado, para que se pueda caminar en una nueva forma de vida. La Semana Santa, y la Pascua en particular, está ligada a través de la Última Cena y la crucifixión de Jesús a la Pesaj y al éxodo del pueblo hebreo narrado en el Antiguo Testamento. De acuerdo con las Escrituras, Jesús, mientras preparaba a sus discípulos y a él mismo para su muerte durante la Última Cena, dio a la cena de Pascua un nuevo significado. Él identificó el pan y la copa de vino como su cuerpo antes de ser sacrificado y su sangre derramada. El apóstol Pablo, sobre la celebración de la Pascua dice: celebración litúrgica. La semana anterior a la Pascua de Resurrección es la Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos. La octava de Pascua es la semana que sucede a este Domingo de Pascua. El tiempo pascual o tiempo de Pascua designa, en la liturgia católica, las semanas que van desde el Domingo de Resurrección hasta el de Pentecostés. Esta fiesta determina el calendario móvil de otras fiestas, así, la Ascensión se celebra 40 días después de Pascua, Pentecostés 10 días después de la Ascensión y el Corpus Christi se celebra en jueves 60 días después del Domingo de Pascua. Vigilia Pascual. La práctica litúrgica tradicional, tal como se practica entre los católicos de rito romano, se inicia en la noche, pasado ya el Sábado Santo, con la Vigilia Pascual. Se trata de una noche en vela en honor a Cristo y en espera de su resurrección, y es considerada como la madre de todas las santas vigilias,
pues en ella la Iglesia conmemora la noche en la que Cristo resucitó, y lo celebra con los sacramentos de iniciación cristiana. La vigilia pascual se desarrolla en 4 partes. El lucernario y la proclamación del pregón pascual forman la primera parte de la vigilia. En la segunda parte, de la liturgia de la palabra, se proclaman hasta 9 lecturas en las que se describen los principales momentos de la historia de la salvación, culminando con la lectura del pasaje evangélico en el que se anuncia la resurrección de Cristo. En la tercera parte tiene lugar la liturgia bautismal. Por último, se celebra la liturgia eucarística, memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Primera parte, lucernario. Segunda parte, liturgia de la palabra. Tercera parte, liturgia bautismal. Cuarta parte, liturgia eucarística. Misa del día. Ya desde el amanecer, la misa se celebra como de costumbre, pero de manera más solemne y festiva, con abundantes instrumentos musicales y arreglos corales, incienso y un reiterativo aleluya que se verá en el salmo que se canta ese día, en la propia aclamación al Evangelio. Tiempo pascual. La celebración de la Pascua se continúa durante el periodo del año litúrgico conocido como tiempo pascual. Se trata de 50 días que van desde el domingo de resurrección o de Pascua al domingo de Pentecostés. Es un tiempo celebrativo marcado por la alegría. Los domingos de este tiempo se denominan domingos de Pascua y tienen precedencia sobre las solemnidades del Señor y cualquier otra solemnidad. La liturgia de cada uno de estos domingos profundiza en un aspecto del misterio pascual a través de las lecturas, muy en especialmente el Evangelio de Juan, las cartas católicas y el libro del Apocalipsis. Procesiones. En países hispanos, y en particular en España, se celebran procesiones poniendo fin a la celebración de la Semana Santa. Muchas de ellas tienen como momento más destacado el encuentro entre las imágenes de la Virgen y Cristo resucitado. En muchas Semanas Santas de España, la Pascua es el día en el que culmina su Semana Mayor. En Málaga o en Sevilla, por ejemplo, se realiza la salida procesional de Cristo resucitado, el cual representa el momento en el que Jesús de Nazaret resucita y sale de su sepulcro. En Granada hasta 3 cofradías celebran la alegría de Cristo resucitado. En Filipinas, de religión predominantemente católica, la mañana de Pascua está marcada con una celebración de gozo, al amanecer, en la que grandes estatuas de Jesús y María son llevadas en procesión para encontrarse, imaginando la primera reunión de Jesús y su madre, María, después de la resurrección de Jesús. Esto es seguido por una alegre misa de Pascua. En la cultura polaca, se celebra la Resurreccja en una alegre misa de Pascua por la mañana, al amanecer, cuando las campanas suenan y se tiran petardos para conmemorar la resurrección de Cristo sobre la muerte. Antes de que comience la misa al amanecer, una procesión festiva que lleva el Santísimo Sacramento bajo un palio, rodea la iglesia. Dentro del templo, las campanas repican y son tañidas vigorosamente por monaguillos, y el aire se llena de incienso. Otra tradición polaca de Pascua es la denominada Sujekonka, la bendición de las cestas de Pascua por el sacerdote de la parroquia el Sábado Santo. Esta costumbre se celebra no solo en Polonia, sino también en los Estados Unidos por los que son de ascendencia polaca. Otras tradiciones.